preprint. Dice Michael Eisen, ¿verdad? Que es biólogo de la Universidad de California y editor en jefe de la revista eLife. Él dice, sospecho que la razón por la que el restante 30% de los autores no publica actualmente sus manuscritos como preprint o preimpresos antes de enviarlo para su publicación es solo una cuestión de inercia, más que cualquier tipo de oposición real. O sea, el que no envía sus artículos a los preprint, que ya más de un 70% de los autores utilizan estas herramientas que existen, ¿verdad? Es por inercia, es porque no quieren, en realidad. Aquí tenemos un poco el contenido, el objetivo, como todos los otros talleres, no es más que el de dar a conocer los aspectos fundamentales de los preimpresos o preprint. El funcionamiento, su uso, las ventajas y desventajas y cómo podemos hacer para publicar en estas plataformas y utilizar las herramientas. Vamos a hablar un poco de lo que son los preprint, conocer la historia de dónde viene, porque esto no es nuevo, no se crean que esto como ahorita es el boom con el tema del COVID-19, es nuevo, ¿no? Esto tiene muchísimos años, creo que más o menos la edad mía, que es bastante. Plataformas y herramientas también para utilizar, para buscar preprint y también para subir preprint. Y cuáles son las ventajas y las desventajas del uso de estas plataformas. Y por último, unas conclusiones que hemos colocado por allí para que ustedes salgan convencidos de aquí de que deben publicar en este tipo de plataformas. Y si no por lo menos publicar de primera mano, de primera instancia, conocerlos un poco más, quitarse ese mito que hasta yo lo tenía hace algunos años de los preprint. Yo estoy escuchando esto desde los 80, desde que yo estudiaba en la universidad, los preprint, pero nunca de verdad le puse mucha atención. Sabía que existían, para qué servían, todo eso, pero siempre tenía como mis reservas. Pero el tiempo le ha dado la razón a los defensores de esta corriente, pues, de estas plataformas. Ahora, ¿qué es un preprint? Un preprint es una prepublicación, porque de hecho el término lo dice, preimpresión o prepublicación, de una versión de un artículo académico, ¿verdad? Científico, que precede, sale antes, ¿verdad? A la revisión formal entre los pares. Y publicación en una revista académica científica. O sea, el preprint se publica antes de salir a las plataformas conocidas o tradicionales como las revistas. La preimpresión puede estar disponible a menudo como una versión no tipográfica que se distribuye o está disponible gratuitamente, ¿verdad? Antes y o después que se publique en el artículo en una revista académica. Ellos reciben un DOI diferente, ¿verdad? Recuerdan el DOI que hemos hablado varias veces. Ellos reciben un DOI diferente de las versiones finales de la publicación del artículo. Porque aquí estaríamos hablando de preprint, ¿verdad? Los postprint y ¿cómo se llama? Ya lo que es la versión disponible. Esos conceptos los vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Estos preimpresos o preprint surgen más o menos como por el año 1960, ¿verdad? Varios institutos nacionales de salud hicieron circular sus trabajos se los circulaban entre ellos, ¿verdad? Un famoso grupo que se llamaba Information Exchange Group, donde ellos intercambiaban sus artículos para obtener el feedback. Ojo, esto era por correo ordinario. Imagínense el tiempo que esto tardaba en llegar.
De hecho, los investigadores hacían sus anotaciones y se los devolvían a los autores, ¿verdad? Ya después de 7 años, más o menos en el 67, ya por ahí yo había nacido, se detuvo el uso de ellos, ¿verdad? De estos intercambios por parte de las editoriales, porque las editoriales le ponen como un ultimátum a los autores que si seguían enviándose los preprint, no, si seguía esta práctica, no iba a ser publicado el artículo. Entonces eso se detiene, ¿verdad? Hasta 1991, quizás ellos lo hacían, ¿no? Seguían con la misma práctica, pero un poco más reservado. Ya para el 91, Paul Ginsparg fundó la primera plataforma de preprint que se llama Archive, ¿verdad? Que es un servidor de preprint para apoyar la idea de una investigadora en el área de física que hacía esto por email, ¿verdad? En vez de mandarlo por correo, ya aparece la internet, pero en el 91 estaríamos hablando todavía de que no se conocía el Windows, no es como lo conocemos ahorita, y era muy engorroso. Él le propone a esta investigadora, esta doctora Joan Kohn, ¿verdad? Hacer una plataforma donde se pudieran subir eso. Y allí sale lo que es esta plataforma Archive. Unos añitos después, no muchos, surgen preprint, plataformas de preprint en ciencias sociales, ¿verdad? Conocida como la SSRN, que es la plataforma de Social Science Research Network, para 1994, que se dedica exclusivamente para el área de ciencias sociales. Porque la del 91, que funda Paul Ginsparg, estaba más al área de física, y las primeras de 1960 eran en el área médica, eran como grupos que se unían y se intercambiaban sus trabajos. En el 97 surgen los primeros preprint para el área de economía, que a través del REPET, que es el Research Paper in Economy, el REPET, ¿verdad? En 1997. Siguen surgiendo plataformas, en el 2003 nacen el BioArchive, que es para biología específicamente. Y ya del 2019 para acá ha habido un boom muy grande por el tema de la pandemia. Contribuyó muchísimo el COVID-19, toda la investigación que estaban haciendo los académicos, ¿verdad? En el área médica, buscando la vacuna. Esto digamos que se triplicó el uso de los preprint. De hecho, van a ver más adelante que la primera publicación que se hizo de la vacuna de Pfizer fue publicado primero en un preprint y luego pasó a una revista, que es la famosa vacuna esta de Pfizer, que fue la primera, y de allí todos los demás tomaron esta información y por eso se desarrolló muy rápido la vacuna. También se dice, ¿verdad?, que todo lo que fueron estas variantes, todas las variantes que van saliendo, son publicadas primero también en preprint y luego es que pasan a las revistas, las editoriales. Fíjense que yo les comentaba en alguna de las clases, creo que se la he comentado un par de veces, que con la aparición del COVID, las revistas estaban aceptando los artículos y los publicaban muy rápido. ¿Por qué? Porque los investigadores en estas áreas estaban ávidos de conocer, ¿verdad? Los investigadores estaban, digamos, trabajando, buscando información, y lo que fue la secuencia genómica del virus se descubrió prácticamente una semana, cuando en virus anteriores se tardaban meses en conocer. Ya en lo que se sabe digamos, genotipo, empiezan los otros investigadores a estudiar esta información. Pero todo surgió de los preprint, porque no hay tiempo, no hay, para que los pares revisen un artículo 6 meses, un año esperando para una vacuna. Entonces ha sido el papel fundamental de los preprint durante esta pandemia.
vamos a ver unos aspectos que son fundamentales en los preprint. ¿En qué se parecen y en qué no se parecen a los artículos de revista? Se parecen, ellos son similares en que incorporan trabajos académicos, también incorporan información para replicar el trabajo, ¿verdad? Lo que son digamos, los resultados de algunos análisis que se hacen, aparecen tanto en la revista como en los preprint. Aunque en muchos casos hay investigadores que no colocan esta información por miedo a que le quiten la idea y la publiquen antes que ellos. También posee un DOI, ¿verdad? Aunque es un poco diferente, poseen un DOI o algún elemento identificador. Por ejemplo, en el caso de los artículos de medicina, tendrían el PubMed ID, que es más o menos como un DOI, pero solo para la parte médica. Y también reciben citaciones de otros investigadores. O sea, este fenómeno ha crecido tanto que de hecho ya hay muchas plataformas reconocidas que han incorporado búsquedas de preprint, como en el caso de reciente de Scopus, que incorporó una ventanilla para buscar preprint. Ahora sí, para subir preprint todavía no conozco, pero la idea es investigar un poco si también se puede subir allí. ¿En qué no se parece a una revista, ¿verdad? A un artículo o a un trabajo académico en una revista? En que no hay revisión por pares, ¿verdad? Al no haber revisión por pares, por supuesto que la calidad no está garantizada, porque es un trabajo que se subió y nadie garantiza que eso ha sido revisado por otros colegas que hayan dicho o hayan validado esta información que se está subiendo. Permite muchas otras versiones, ¿verdad? Lo que en un artículo no se puede, tú mandas el artículo, quizás puede ser que el editor te lo envíe para que lo revises, te lo rechace por algún detalle, tú lo revisas, lo corriges y lo vuelves a enviar, pero puede ser que te lo rechacen y ya. En el caso de los preprint, recibes comentarios, ¿verdad? Y puedes subir otra versión, hasta la versión final que ya se publica en una revista. Posee también el DOI, ¿verdad? O algún documento identificador y se actualiza y la corrección son mucho más sencillas que en una revista. Más o menos como el punto 2 de que permite versiones diferentes. Las correcciones son mucho más rápido. ¿Por qué? Porque tienes la interacción con los colegas mucho más rápido. Aunque un estudio científico dice que más o menos el 30% de los artículos subidos a preprint tienen comentarios de los colegas. Básicamente casi siempre se hacen es a través de las redes sociales. Algún colega que ya leyó el artículo en preprint lo retuitea, ¿verdad? Lo promociona a través de las redes sociales, o de ResearchGate también, lo sube a estas plataformas y por allí viene la retroalimentación. Ok, este es el circuito más o menos, un poco desarrollando lo que vimos anteriormente, el circuito tradicional para hacer preprint y para las revistas. Aquí tienen el filtro, ¿verdad? En el caso de las revistas, hay unos revisores anónimos. En el caso de los preprint no lo hay. Se le asigna el DOI, un DOI, ¿verdad? Y se sube a la plataforma. Recibe citas. En el caso de el circuito tradicional de la revista, luego que el editor le da el visto bueno, se lo pasa a los revisores, hay una evaluación por el consejo editor y al final se toma una decisión de se rechaza para revisión, se envía para revisión, corregir, se publica, que está aquí la publicación, o se rechaza. Y en el caso de el preprint, directamente se publica a la plataforma, ¿verdad? Se le asigna el DOI y se sube a la plataforma y obtiene la cita. Es mucho más rápido, pero no nos garantiza calidad.
que hay calidad en esa información, aunque ahorita hay muchas plataformas que están utilizando inteligencia artificial, ¿verdad? Que evalúan los contenidos, ¿verdad? Ellos revisan las palabras clave y revisan los contenidos, si hay similitud de esos contenidos con otros que ya hay en la web, y puede ser un poco como de, digamos que revisor en línea, ¿no? Pero no está garantizada la calidad, como les dije. Aquí tenemos algunas de las agencias, ¿verdad?, internacionales que están aceptando preprint, porque ese es uno de los temores que tienen los investigadores de no enviar. ¿Por qué? Porque sienten el miedo de que las editoriales no les vayan a aceptar el artículo porque ya ha sido publicado en preprint. Pero fíjense que todas estas herramientas permiten colocar, fíjense que aquí está Cielo, PubMed también, todas las plataformas que aceptan los preprint actualmente. Las ventajas de las preimpresiones o de los preprint, su diseminación es más rápida, ¿verdad? Los resultados se obtienen de manera inmediata, contribuye a un libre flujo de información, también nos aumenta las posibilidades de retroalimentación y comentarios tempranos. No tenemos que esperar que el artículo sea publicado y esperar las citaciones o que nos escriban algunos lectores para saber eso. Y eso podrían tardar casi hasta un año, ¿no? Pero en el caso de las preimpresiones, yo subo mi artículo y de manera inmediata voy a obtener los primeros comentarios sobre ello. Por supuesto que contribuye al libre flujo de la información porque las editoriales no se están quedando, ninguna editorial se está quedando con esta información y se obtiene de manera mucho más rápida y en muchos casos los lectores no tienen que pagar cuotas de suscripción a revista o pagar los artículos, sino que la información está allí y fluye de manera mucho más rápida. Aumenta el número de citas, ¿verdad? Las posibilidades de colaboraciones académicas también para que los investigadores puedan colaborar entre ellos porque se consiguen pares de otros lugares del mundo y pueden colaborar. Reduce las publicaciones fraudulentas, por supuesto, porque al no tener la posibilidad de cobrar. ¿Por qué? Porque estas plataformas son gratuitas. ¿A quién le van a cobrar costos de APC o de publicación? Si el mismo autor coloca su información allí. Entonces, bueno, los preprints se pueden ver como una gran plataforma donde hay de todo. Ok, puede ser. Me imagino que en su cabeza ustedes están pensando, bueno, por esto de los preprints es un enorme galpón, ¿verdad?, desde el punto de vista virtual, donde todo el mundo sube información. Pero mucha de esa información, casi el 60% de esa información va después a revistas, ¿verdad? Se convierte en una post-impresión después que ha sido revisada por pares. También publica resultados negativos y controversias, ¿verdad? Esto no pasa en el caso de las revistas, de los artículos que se publican en las revistas. ¿Por qué? Porque se detectan temprana malas conductas científicas, porque como se está viendo de inmediato la información, siempre vas a tener una réplica de pares. Recibe un DOI, un enlace a ORCID también. Toda esta interacción de plataformas ayuda muchísimo, ¿verdad?, a que se pueda tener mayor acceso a la información. Podemos también verificar plagio, oportunidad de recibir becas, premios, por supuesto, promoción de investigadores jóvenes y crédito temprano. ¿Por qué? Porque tú te estás haciendo visible a través de estas plataformas que están surgiendo. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Si voy muy rápido, muy lento, me lo dice, porque a veces siento que voy acelerada, pero por lo menos estoy siendo pausada dentro de cada una de las diapositivas.
Hola Morela, buenas tardes. Hola. Eh, Nada más una pregunta. Con los preprints, el investigador, ¿cómo planteo la pregunta? El investigador recibiría reconocimiento por parte de los consejos nacionales de ciencia, por ejemplo, el antiguo CONICYT o ANID, aunque no haya publicado todavía en una revista académica. No, no. En realidad todavía en el caso, si te refieres al caso chileno, el mexicano lo desconozco, ¿no? Pero estas agencias y muchas universidades todavía están muy reticentes en aceptar los preprint, ¿verdad? Como publicaciones para incentivos o otro tipo de visibilizaciones, pues, que ayuden al investigador a verse, a subir pues su prestigio. Sí, Hoy yo creo que es todavía, igual. Ujú. ¿tú crees que es igual? Sí, yo creo que es igual en toda América Latina Sí, todavía. en toda América Latina todavía tienen muchísimo miedo. De hecho, Estados Unidos, Reino Unido, China son las que llevan la batuta, y más revistas, inclusive revistas como Nature ya están recibiendo artículos que fueron primero preprint. Luego se revisa por pares, ¿verdad? Y se publican. Eso está pasando muchísimo, sobre todo con el tema del COVID. Claro. La vacuna, ¿verdad? La primera vacuna salió de un preprint, entre otras informaciones. Sí, hay información importante, pero todavía te cuento que te voy a hablar un poco de lo que es la conclusión de este trabajo o de esta presentación, es que muchos de los defensores de los preprint dicen que a corto plazo este modelo va a reemplazar al modelo tradicional de las revistas de pago. Con este fenómeno que está ahorita de la ciencia abierta, yo creo que en corto tiempo, corto plazo, vamos a ver desaparecer este tema de las revistas, que ojalá desaparezcan. Gracias, Morela. Gracias por tu intervención, a ti más bien. Hay un modelo de publicar y luego revisar que utiliza una plataforma que se llama F1000 Research. Yo estoy suscrita, yo recibo artículos de ellos, ¿verdad? Esta editorial o plataforma, vamos a llamarla plataforma, tiene su sede en Londres y proporciona plataformas en las que los académicos publican sus manuscritos antes de recibir revisiones públicas. Solo aquellos que pasan la revisión están indexadas en la base de datos como PubMed, ¿verdad? Esta plataforma ayuda muchísimo porque es como una especie de preprint, ¿verdad? Pero con un poquitito más de prestigio porque tiene una revisión interna por parte de la plataforma. La política de eLife, que es una revista, combina la idea con el sistema de revista convencional, ¿verdad? La revista publicará solo los manuscritos que pasen su proceso de revisión. El beneficio de la adopción de eLife, ¿verdad? De este modelo, es que los académicos no necesitan abandonar el sistema convencional de revista. Dice Eisen que creo que es esencial para que la mayor parte de la comunidad nos acompañe como sea posible, que no obliguemos a las personas a salir del modelo existente mientras entran en este nuevo modelo de los preprint. No necesariamente tienen por qué abandonar. De hecho, pueden publicar en plataformas de este tipo como la F1000 Research y también en la de preprint.org, y seguir también los canales tradicionales con las revistas, porque hay artículos que se quedan toda la vida como preprint, no pasan luego a revistas, ¿verdad? Se quedan allí nacieron y allí murieron, quizás por la calidad, quizás porque el autor era muy nuevo y quería un poco interactuar con esta plataforma, pero en la mayoría de los casos, casi el 60-70% pasan a ser artículos en revistas científicas. Que llega un momento que esto se para aquí.
Un poco para que vean los datos de los preprint, ¿verdad? Durante la pandemia, se dice que el número de preprint ha aumentado 63 veces en estos últimos 30 años. Es más o menos desde que yo escucho, más o menos lo que tengo yo de graduada, ¿verdad? Desde que yo vengo escuchando este tema de los preprint. Aunque solo representa el 4% de los artículos de investigación. En segundo lugar, se cuantifican los beneficios que aportan los preprint a los autores. Los preprint llegan a una audiencia, ¿verdad? Llegan a los autores 14 meses antes en promedio. Más o menos 14 meses antes de que llegue el artículo definitivo. Y se asocia con 5 veces más citas en comparación con su contraparte sin preprint. Es decir, yo, Morela Rodríguez, coloco mi artículo en preprint. Este artículo se va a tardar 14 meses menos para que lo lean qué sé yo, mis pares, las personas que están interesadas en estos temas, y va a obtener 5 veces más, ¿verdad? En que los artículos que no han sido publicados en preprint, sino que entraron directo por esta vía. 5 veces más. Imagínense la importancia de esto. ¿Por qué? Porque ya han sido conocidos, ya las personas lo han visto previamente y esperan la versión final cuando ya ha sido publicado por la revista para poderlo citar. ¿Por qué? Porque hay revistas editoriales que penalizan a los autores que utilizan preprint, o de hecho no lo aceptan, así de sencillo. Por eso es que antes de ustedes enviar un artículo que ha sido antes preprint, deben preguntar, ver entre las políticas de la editorial si dice que no se puede, no se aceptan artículos que previamente han sido preprint. Eso puede pasar. Por último, para abordar la preocupación por la calidad de los preprint, se descubrió que el 41% de los preprint se publican en última instancia en un sitio donde son revisados por pares. Y los lugares donde se publica son tan influyentes como los artículos sin una versión preprint. Además, se discute el papel sin precedentes de los preprint en la comunicación de los últimos casos de investigación. Durante todo este tema de la pandemia, tuvo un papel fundamental porque la gente necesitaba información para seguir conociendo de esta información. Entonces allí, sobre todo cuando vinieron los brotes en España, en toda Europa, el de Italia también, estaba saliendo mucha información y lo que publicaban esos investigadores de esos países era tomado por otros investigadores para seguir sus investigaciones. Por eso es que se dice que el abordaje a esta pandemia a nivel de información ha sido muy rápido, lo que hace sospechar que muchas personas dicen que, bueno, que ya estaba preparada, que esto ya se sabía la vacuna desde hace tiempo, pero si lo vemos desde el punto de vista científico, esto tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque la tecnología todos los días está cambiando. Aquí vemos más o menos, fíjense, unos artículos que les traje, que primero pasaron a ser preprint en medRxiv, ¿verdad? 2 artículos, estos artículos luego fueron muy importantes durante la pandemia, porque este es el artículo que habló primero de la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Luego de haber sido publicado, pasa a una revista como Nature. Aquí se ve un poco lo que fue el crecimiento de los preprint. Fíjense cómo va subiendo a través de los meses, ¿verdad? Aquí va subiendo, un papel, el verde es el tema de los preprint y este son los artículos científicos. Entonces fíjense la proporción que fue creciendo muchísimo. Todavía no digamos que abarca la mitad de la información que sale. ¿Por qué? Por el miedo, la reticencia que tienen muchos investigadores a publicar, sobre todo porque no le roben
las ideas, ¿no? Para que otros, o algunos suben los artículos con la información incompleta. Entonces, claro, eso hace dudar muchísimo de la investigación. Déjenme revisar el chat un momento. Recuerden llenar, por favor, la lista de asistencia para que quede evidencia que ustedes vinieron a esta clase. Seguimos. Las plataformas preprint como tal, de las que habíamos hablado, recuerdan, en 1991, que aparece el archive.org, estas son plataformas que se utilizan para, les estoy dejando aquí los enlaces, esto va a estar, por supuesto, publicado en la plataforma, donde ustedes pueden buscar, fíjense que aquí está el F1000 Research, ustedes se pueden suscribir, de hecho yo estoy suscrita a esta plataforma y me llegan semanalmente, porque yo determiné que semanalmente me llegaran preprint en el área de bibliometría, ciencias de la información. Es muy bueno, claro, también que uno se colapsa información de todo lo que llega semanalmente, de todo lo que ha sido publicado. Este es de química, ¿verdad? Este es de biología también, el bioarchive, que es uno de los más famosos en la parte de biología, Preprint, que aquí hay un poquitito de todo, aquí hay de humanidades, de ciencia, pero este es básicamente de esta revista PERG, que algunos la deben haber oído, y si no, la van a escuchar, porque es muy famosa. Otra plataforma muy conocida, creo que la más importante, es esta plataforma Preprint, y su ingreso, ¿verdad? Su página web es preprint.org. Entonces aquí ustedes pueden buscar los preprint por palabra clave, por autor, por categoría, por materia. Se pueden suscribir, yo les recomiendo que se suscriban, de hecho yo estoy suscrita, y semanalmente los días lunes en la noche me llega todo lo que ha sido, de hecho les puse un ejemplo de mi correo en la siguiente diapositiva para que lo vean. De verdad que se los recomiendo porque es bastante completo. Ustedes pueden crear una alerta por autor, por materia, por título, una palabra clave en el título, por ejemplo, bibliometría, o revistas depredadoras. Cada vez que alguien suba algo con la palabra predator, a mí me llegan esos artículos. O también podemos buscar por materias, todas las materias, arte y humanidades, biología, ciencia, medicina y farmacología, ingeniería, fíjense, todas las ciencias se encuentran aquí, todas las áreas del conocimiento, más bien es el término, se encuentran aquí. Si yo no quiero entrar por aquí porque no tengo noción de lo que estoy buscando, podría ir directamente a el listado de materias y buscar la que me interesa. Entonces aquí, fíjense, yo les coloco este es mi correo, la alerta que me llega todos los días lunes a las 9 de la noche, y aquí están todos los artículos, ¿verdad? Son muchísimos, hay semanas donde son pocos, pero hay uno en que me llegan hasta 50 preprint, porque claro, todo lo que se publica ahí es de manera rápida, entonces todos los días se están subiendo información. Y aquí les puse un poquitito los artículos para que vean cómo llega, porque así lo tengo yo configurado, pero ustedes lo configuran como ustedes quieran. De hecho, voy a entrar un momentito a esta plataforma, la de preprint.org, para que la conozcan. ¿No están viendo la pantalla? No, solo la Okay, presentación. Ok, déjenme entrar un momento. Cuando entre, ya. Preprints.org. Aquí está. Ahora sí. Compartir pantalla. Ok, fíjense, aquí tenemos ya lo que es la plataforma de preprint.org,
Aquí están los últimos artículos ingresados, ¿verdad? Total de preprint por día, ¿verdad? Únicos autores 97,000. La mediana, ¿verdad? De horas de anuncio, 35. Las páginas más vistas mensualmente, 386,515. Y bueno, algunos detalles más del tipo de mercadeo. Vamos a poner la palabra bibliometría. Y le damos sí, nos trae alguna información. O tengo que buscarla en cero resultados. Lo voy a buscar. No sé si es que tengo una L de más. Bibliometría. Tengo la opción de buscar en preprint.org o en todas las plataformas. Voy a buscar solamente en preprint.org y fíjense que aquí empiezan a salir los artículos. Aquí hay uno de un análisis bibliométrico de la banca islámica, del desarrollo de la banca islámica. Y en rojo, fíjense, lo primero que nos dice, esta versión no está revisada por un par, ¿verdad? Aquí podemos bajar el artículo, aquí hay comentarios, si yo quiero dejar un comentario para el autor, ¿verdad? Por eso es que le decía que se puede comentar, en cambio en una revista científica el artículo salió y ya. Claro, esto es una tradición que viene desde 1600, donde los autores, ¿verdad? Se pasaban los artículos entre ellos. Después, para que se convirtiera en revista, ¿qué pasó? Que era tanta la información que recibían los investigadores que se decidieron hacer listas donde habían artículos, ¿verdad? Por materia, entonces tú le pedías al autor la que te interesaba. Entonces, de ese modelo es que viene el modelo de la revista como tal, donde hay tantos artículos, está la editorial, están dependiendo del scope de la revista, es lo que se publica. Entonces ese modelo viene desde 1600, romper eso de la noche a la mañana es bastante difícil, pero creo que los pasos están bien avanzados. Fíjense que también en NoClick se activa para que yo vea el artículo en texto completo. Y de hecho, ¿se recuerdan los Almetri? Tiene hasta un Almetri, una dona de Almetri incorporado. Tiene dos, me imagino que debe venir de Twitter, lo que les decía, que la interacción es inmediata. Sí, tiene 2 tweets y una citación en Dimension. Fíjense, 2 en Twitter y una en Dimension. Y esto viene, ya yo puedo ver inmediatamente, yo como autora, si este artículo fuese mío, ya yo puedo ver, mira, este es un tema que de Indonesia lo retuitearon. ¿Sí? Los dos vienen de Indonesia. Tuitearon este artículo, lo retuitearon para que la gente lo conozca, bueno, y así se da a conocer. Quizás si este artículo se va luego a una revista científica, revisado por pares y todo esto, fíjense que aquí está el PubMed ID, esta es la P de PubMed. No, de PubMed. Aquí está, nos llevó a PubMed, ¿por qué? Porque este autor pertenece a Publon, tiene su perfil en Publon como tal. Ok, volvamos aquí, fíjense en toda la información, puedo tener el PDF, citarlo, compartirlo, y aquí tengo un poquitito más de, ¿cómo se llama? Interacciones en Mendeley, si lo quiero recomendar en Mendeley, en Publon, en otras plataformas. Toda la información que nos da, yo los invito, si tienen algún artículo, subirlo a esta plataforma. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes van a obtener interacción, van a ser revisados por pares, y luego quien dice que esa información no puede ser enviada para una revista científica. Ok, sigamos aquí. Me imagino que están viendo
Ok. Hay otra herramienta para buscar preprint, así como preprint.org. Esta se llama Preprint Archive Search, ¿verdad? Que es específica para buscar artículos en preprint, ¿verdad? De todas las áreas del conocimiento. Él, digamos que aglutina una serie de plataformas de preprint y aquí podemos buscar, fíjense que es un poco más abierta el buscador, ¿verdad? En este caso el descubridor, como se conoce. Y también, de hecho, vamos a entrar aquí a esta plataforma para que la conozcan, o esta herramienta. Por lo menos un paneo rápido para que conozcan estas plataformas y vean sus ventajas. Aquí me coloca, voy a también buscar por bibliometría, ¿verdad? Y hay más de 2 millones, ¿verdad? De publicaciones al día de hoy. Dice todos los, este es un repositorio de plataformas de preprint. Miren todas las plataformas en las que él busca, Ampergy, Archive, hay una de leyes, el Archive, India Archive, bueno, muchísimas, aquí está. Aquí me da los resultados, ¿verdad? De los preprint. Puedo agregar un preprint también, fíjense, yo puedo aquí agregar mi preprint, me va a pedir una cantidad de información, yo voy rellenándola y la subo. De hecho, también se activó aquí el link no click por si yo quisiese bajar alguno de estos artículos. Veamos esta, que aparece aquí de primero para no perder mucho tiempo. Aquí vemos los autores, ¿verdad? Un poco el detalle, la citación, más o menos bastante parecido al de preprint.org. Tenemos eventos, investigadores, investigaciones, hacerse miembro, ¿verdad? Esta es otra plataforma que también yo les recomiendo muchísimo. Aquí tenemos otras plataformas o repositorios de preprint. Está el Africa Archive, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con investigación africana, todo en el área de África como tal, en esa región, todo lo que se publica allí. Este es de la parte de agricultura. Aquí tenemos uno que es de árabe, ¿verdad? Un preprint de información en árabe. Hay nutrición, hay en el área social, en el área de deportes, hay para todos los gustos. También existe el Research Square, ¿verdad? Que es un servidor multidisciplinario parecido a lo que ya hemos visto, que se lanzó en el 2008, reciente su aparición, y presenta artículos en HTML y nos permite comentar algún artículo sin necesidad de registrarme. En las otras plataformas siempre te pide que te registres para que puedas tener interacción con algunos servicios como la mensajería, los comentarios, el subir un artículo también. Pero Research Square te permite algunas cosas, te da licencia para algunas cosas sin registrarte. Recuerden que yo les hablaba de algunas herramientas de inteligencia artificial que existían para la revisión de preprint y de otros artículos también que van a ir a revisión por pares. Está el Panlingua en más de 104 idiomas, ¿verdad? Ustedes pueden subir un artículo y él hace la revisión por pares, ¿verdad? Una revisión, digamos que por máquina, no está hecho por pares como tal, sino que eso está automatizado por inteligencia artificial y les da los resultados.
antes de que ustedes envíen su preprint a alguna de estas plataformas. Tenemos el Bitfinder, también facilita la revisión de los artículos antes de subirlos a estas plataformas. El Frontier, que es él tiene una, digamos que un módulo que se llama AIRA, que es de inteligencia artificial, ¿verdad? Para la evaluación automatizada de los artículos científicos como tal. Esto les sirve a ustedes antes de enviar el artículo, que puedan revisarlo a través de estas plataformas. Aquí hay una distribución que yo les he hecho, ¿verdad? De cómo están las plataformas por disciplina. La que más tiene es la de Archive, ¿verdad? Que está en el área física, de hecho de ahí es una de las primeras, me imagino que por eso es que tiene tanto uso, el 31%, está en el área de matemáticas también, en ciencias sociales, el SSRN en economía y así sucesivamente. Los usos de cada una de las plataformas por las disciplinas. Aquí había un break, pero esto es para las versiones largas. Este taller es apenas de 1 hora y si le doy 10 minutos ya no hay más clase. Sigamos rápido. Sabemos que los preprint informan de primera mano, ¿verdad? Primero que los artículos científicos. Pero esto ayuda a que se fomenten noticias falsas. Por ejemplo, hay una noticia que salió en unos preprint que tomó la prensa siempre con su amarillismo y lo publicó en los diarios y en algunos portales de noticias, diciendo que las personas que tenían sangre A positivo tenían 4 veces más posibilidades de contraer el virus. Esto es una noticia falsa, porque esto después se desmintió, esto apareció en un preprint, ¿verdad? Eso no estaba revisado por nadie y creó una alarma. ¿Por qué? Porque lo toman los periodistas ávidos de información, de generar sensacionalismo, lo publican y resulta que era falso. Entonces, creando una alarma y una preocupación en la sociedad. Entonces, de esto hay que tener mucho cuidado de los preprint, porque también son una fuente de noticias falsas, porque al no haber revisión, no hay garantía de calidad. Yo al principio les hablé, ¿verdad?, de lo que eran los postprint, pero la versión definitiva también. Un postprint es la versión final que hace el autor, ¿verdad? Esta versión final es aceptada por el editor. Una vez que el preprint se publica, ¿verdad? Se toma ese artículo y se envía a una revista para revisión por pares, ¿verdad? El autor ha incorporado los cambios, correcciones que le ha dado el editor para que sea impreso. Ya la versión definitiva, ya el autor hizo los cambios y se publica, ¿verdad? Se maqueta y se publica. Y esta publicación puede ser física, pero también puede ser digital. En el caso de la versión electrónica es un e-print, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se publica la versión en digital. Si no está en papel, de hecho ahorita con el tema de la conservación del ambiente, la mayoría de las revistas han migrado sus plataformas a internet. Entonces las revistas todas tienen una contraparte física y electrónica. Esta tendencia es cada día más alta y de hecho es tan alta que hay revistas que nacieron ya solamente digitales, nunca estuvieron en papel, cosa que yo agradezco porque yo siempre he sido enemiga de la destrucción de los árboles por crear papel, ¿no? Eso, yo nunca he sido amiga de eso por ser conservacionista del ambiente. Entonces, para mí eso es una tremenda noticia y para muchas personas también que estamos pendientes de todo este cambio climático,
que las revistas ya hayan migrado todas sus operaciones a internet, pues que no haya versiones en papel. Claro, también eso genera un riesgo por las revistas depredadoras. Cualquiera crea una revista como OJS y hace todo esto que ustedes vieron, monta una infraestructura que pareciera una revista y no lo es. Pues. Entonces hay que tener mucho cuidado. Toda esta información que yo les doy es para estar alerta, para saber que existe un universo de información allí, pero en muchos casos es falsa. Si yo quiero publicar, tengo que ver con quién voy a publicar. Ya con todas las herramientas que nosotros les hemos dado, ustedes pueden pisar este terreno con un pie más firme, pues sin temor a equivocarse. Ahora ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Cuál es la postura de los autores y de las revistas o editoriales de cara a las preimpresiones o a los preprint? Un escenario preocupante es que los autores publican artículos incompletos, ¿verdad? Solo para reclamar la autoría, ¿verdad? Sin compartir los detalles ¿cómo se llama? De su trabajo. Esto quiere decir que yo, Morela Rodríguez, mando un artículo a un preprint, pero quizás no coloco toda la información. Por ejemplo, los resultados no los coloco, los métodos y materiales tampoco los coloco. Entonces, ese artículo estaría incompleto, pero que yo no lo publico porque a mí me da temor de que llegue otro investigador y tome la idea y lo publique primero. Y el que publica primero, ese es el dueño de la información. También tienen el temor, los autores tienen el temor de que luego que ellos publican sus artículos en preprint, la revista rechace el manuscrito, ¿verdad? Por haber sido publicado en estas plataformas. Y yo creo que el más común de todos los temores o miedos que sienten los investigadores es que les roben sus ideas. De hecho, las veces que yo le he planteado a algún investigador de la universidad que me ha tocado asesorar, me dicen, no, pero es que ahí se roban las ideas, me da temor, que, ónchale, tengo años, tiempo trabajando con esta idea, y si yo lo publico ahí, me van a robar la información y van a crear otra cosa y yo ni siquiera me voy a enterar. Bueno, pero lo mismo va a pasar cuando tú lo publiques en la revista, ¿verdad? Lo que hay es que tener el detalle o la astucia de saber colocar la información, que sea provechosa para el que la lea, pero tampoco me comprometa a mí como autor de perder la autoría de esa información. Ahora, la garantía de publicación en revistas de un preprint está en más o menos un 60%, ¿verdad? 60% de artículos que estuvieron en preprint pasan luego a revista y un 40% de esos preprint que se quedaron quizás es porque el autor no estaba interesado en que se convirtiera en artículo, sino que, bueno, hizo esa investigación básica, él piensa que su trabajo no está como para enviarlo para una revista, pero es información de interés y lo deja como preprint y ya. Pero el 60%, que es un gran porcentaje, ¿verdad?, de artículos que pasan a ser luego artículos científicos. BioArchive, ¿verdad? BioArchive acepta más o menos el 95% de todas las publicaciones que recibe. Y de ellas un alto porcentaje pasa luego a las editoriales para convertirse en publicaciones definitivas. Se dice que los preprint, ¿verdad? Al menos 36% de los artículos que han estado en preprint luego son citados cuando son publicados en revistas científicas. 36% más. Yo publico mi artículo en preprint, luego sale en una revista, entonces como ya ha sido conocido, cuando sale la versión definitiva en la revista, hay más posibilidades de citación. De hecho, hay estudios sobre esta materia. Más publicación en preprint,
me garantiza a mí que voy a tener más citaciones a mi trabajo. Ahora podríamos decir que los APC, ya ustedes saben que son los APC, que son los cargos, los costos por cargo de procesamiento, estos costos se convierten en una carga difícil de llegar para los autores y las instituciones de bajos recursos, ¿verdad? Entonces, los preprint aquí aparecen como héroes. ¿Por qué? Porque me resuelven este problema de los pagos de los costos de APC. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, el 90%, estas plataformas son gratuitas. Yo puedo bajar los artículos de manera gratuita. En cambio, con las editoriales, sobre todo el modelo dorado, de donde digamos que se afianzan las revistas depredadoras. Recuerden que lo vimos en una de las clases anteriores, el tema de las revistas depredadoras. Entonces, una alternativa para esto son los preprint, definitivamente. Salen aquí a resolver esos grandes problemas o dilemas que tienen algunos investigadores de que no pueden publicar porque los altos costos de estos APC, de estos fee que nos pide la revista son muy altos, y esto es cierto. Yo conozco muchos casos de investigadores en la universidad, sobre todo en donde yo trabajo, en la Católica de la Santísima Concepción, donde los autores se quedan, digamos que desesperanzados porque tenían su ilusión en, bueno, ya terminé mi artículo, lo revisé, ¿a qué revista lo mando? Y cuando empiezan a ver en los perfiles de la revista lo que cuesta mandar ese artículo para allá, si solamente el envío es costosísimo. No tienen cómo pagar esos costos de APC. Entonces, bueno, aquí están los preprint. También los preprint son citados, ojo, se citan. Claro, ahorita muchas instituciones no toman en cuenta los preprint, pero esto es una tendencia que va a ir creciendo. Cada día más y más instituciones están tomando en serio lo que es este tema de los preprint. La pregunta del millón: ¿puedo depositar un documento que ha sido publicado previamente? ¿Verdad? O sea, como post-print. Por políticas editoriales, ¿verdad? Yo, si le cedo los derechos a la revista, ¿verdad?, sobre mi trabajo, yo pierdo todo derecho de explotación, es decir, traducirlo, difundirlo, reutilizarlo. Entonces, cuando yo lo deposito en una plataforma preprint y luego es enviado, yo tengo que tener mucho cuidado de cuáles son las políticas de la revista para no perder todos esos derechos que tengo como autor. Los beneficios de publicar en preimpresiones, uno de los primeros diría que mejora el acceso a la información y acelera la comunicación científica, es decir, se genera mucho más información científica porque hay acceso mucho más rápido. Es más rentable, ¿verdad? Por los altos costos de los APC, se hace mucho más apetecible o más tentador publicar en preprint. ¿Por qué? Porque no me están cobrando nada. También mantienen a raya a las revistas depredadoras, porque si yo no ando como loco buscando una revista para publicar, no voy a ser víctima de estas revistas depredadoras, sino que yo lo coloco en una plataforma preprint y allí está mi artículo. Facilitan un modelo de negocio diverso que está basado, digamos que, en servicios solamente. ¿A quién? A la comunidad científica, y esto hace que la ciencia crezca cada día más. Esto es todo de los preprints. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, les pareció sencillo, quedaron con más dudas de las que tenían antes. Yo por mi parte me siento, no sé, me siento como realizada, porque de hecho es la primera vez que yo dicto un taller de preimpresiones, porque como les dije, siempre había tenido como cierto
resquemor, cierto respeto a este tema de los preprint, porque no los conocía y no me atrevía a dar este paso, ¿no? De trabajar con los preprint. Pero aquí estoy, pues. Acepté este reto, ustedes son los primeros. De hecho, esto es un taller que voy a llevar a la Academia de Verano también, para el próximo 2022, porque yo creo que esto es importantísimo. Este tema de los preprint junto a las revistas depredadoras para mí es el top ahorita de todas las universidades, de lo que deberían saber para publicar. Creo que tengo tengo una pregunta por aquí. APA 7 define como citar un trabajo en preprint. Las universidades han definido aportes, estímulos, no han definido, esa pregunta la hizo hace rato Ricardo, no han definido, digamos, algún tipo de aporte por crear preprint, pero esto es una tendencia que va a ir cambiando. Creo que esta pregunta la hace Hugo, ¿verdad? Hugo, esto va a ir cambiando con el tiempo, pero sí hay una forma de cómo citar los preprint, por supuesto que sí existe, para que las citaciones, cuando ustedes citen estos trabajos, les pueda subir su citación como tal. De hecho, les cuento que ahorita en Scopus, ustedes entran a la plataforma y tiene un área específica para preprint, para que ustedes busquen preprint dentro de la plataforma. Y sí, los preprint se citan. Se coloca la palabra, no conozco exactamente ahorita cómo es, pero se coloca la palabra preprint para que se sepa que eso es un preprint. ¿Alguna otra pregunta? Es un tema fascinante este tema de las preimpresiones, porque pareciera eso, ¿no? Pareciera como que, bueno, ese gran almacén donde yo voy a poner un producto mío, yo no sé si me lo van a robar, cuando yo me descuide me lo van a quitar y me lo van a robar. Pero hay que tener un poco no sé, de malicia, ¿no? De ver cómo se publica, qué estrategia uso, para que después ese artículo quede respaldado desde el punto de vista hasta de propiedad intelectual y todo eso, antes de yo publicarlo en este tipo de plataforma, porque sí hay robo, hay evidencia de robos de información en estas plataformas. Pero no es muy alta la incidencia, y eso pasa hasta en las mejores familias. De hecho, en la revista Nature y PearlJ se consiguieron algunos fraudes, ¿verdad?, con artículos que habían sido plagiados de otros artículos. Entonces, eso no es solamente de los preprint, eso puede pasar hasta en las mejores revistas. ¿Alguna pregunta? No. Entonces, nos veríamos el día lunes. Creo que ya todos tienen su nota, solamente faltaría, creo que Ricardo y Luis Marcelo por el trabajo, pero esta misma tarde ya tienen sus notas en la plataforma. Nos vemos el día lunes con el otro taller, ¿verdad? A las 3 de la tarde. Ya la semana que viene ya nos volvemos a regularizar, lunes y miércoles, para finalizar ya con este módulo que es bastante largo.